Os quiero contar una noticia bastante desagradable que le ocurrió al sacerdote Carlos María Fortes. El padre Carlos estuvo aquí hace cuestión de un mes y poco contándonos una experiencia que él tuvo con el Papa Francisco. Tuvo una llamada telefónica que le hizo el Papa y él no creía realmente que fuera el Papa, pensaba que era una broma y él lo contó aquí pues de una manera muy simpática. Pues bien, a nuestro estimado sacerdote que tiene su parroquia en Los Boliches, en Fuengirola, tuvo un desagradable encuentro con una enfermera del hospital malagueño Carlos de Haya, donde él tiene internado a su papá, que está pues recibiendo cuidados médicos allí. Esta enfermera, cuando vio al padre Carlos, pues con su eh, clérima, ¿verdad? Él llevaba su clérima, él es un sacerdote que predica pues a través del deporte, ¿no? Y normalmente él va al área hospitalaria en chándal, con ropa deportiva. Pero ese día, como él va a contar, y voy a compartir pantalla, él tenía que celebrar misa al ratito y por eso iba pues así, de esta guisa, ¿no? Con su clérima, con su distintivo sacerdotal, todo eso, ¿no? Pues esa señora pues se molestó simplemente por verle vestido así, revestido de sacerdote. Y el padre Carlos lo va a contar y ahora vamos a opinar sobre ese asunto. Pensábamos que el anticlericalismo era algo del pasado, pero permíteme que te robe un minuto para contarte una experiencia que me acaba de ocurrir, que es muy desagradable. Como muchos sabéis, y quien no lo sepa, porque no suelo hablar de mi vida privada en las redes sociales, mi padre padece un tumor linfático desde el año 2017 y en este último año la situación se ha visto agravada. Gracias a Dios ha podido recibir el tratamiento adecuado de inmunoterapia aquí en Málaga, en el Hospital Carlos Haya. Como consecuencia de estar inmunodeprimido, ha pasado por una neumonía severa y ahora está sufriendo una infección por hongos que lo mantienen hospitalizado. Es cierto, y tengo que decirlo con muchísima claridad, que el personal sanitario que nos ha atendido es extraordinario, de verdad ejemplar. Porque fijaos, dentro del dolor, de la enfermedad y de lo que se siente en la familia, es importantísimo considerar lo buenos que están siendo con él, ¿no? De forma que él se siente verdaderamente dentro del dolor en su casa. Así que gracias a médicos, gracias a enfermeros, gracias a todo el personal sanitario. Pero hoy he venido temprano, como muchas veces, y al ser el Día del Padre, y como después tengo la misa, he venido vestido con alzacuellos. Normalmente siempre vengo en chándal. Ya llegar a planta, una enfermera me ha increpado en el pasillo. He entrado a ayudar a mi padre y me ha pedido de malas formas y gritando que no podía estar allí con mi madre. Nunca antes me había dicho nada, nadie. No lo sé por qué ha sido esto, ¿no? Y le he respondido con respeto pidiéndole que no me gritara. No tolero que nadie me grite porque yo no grito a nadie. Aún así ha continuado en ese tono, y lo que he hecho, bueno, salir y pedir como sacerdote autorización para acompañar a mi padre, y se me ha concedido. He vuelto a la habitación y a los pocos minutos la misma enfermera ha vuelto a entrar gritando. Le he explicado que estaba autorizado, aún así ha llamado a seguridad. Y los guardias de seguridad, eso sí, han sido muy respetuosos, pero han venido a sacarme como si realmente yo estuviese creando un escándalo en el hospital. Y entonces yo me pregunto, si hubiera venido hoy en chándal, ¿habría pasado esto? ¿Y si hubiera venido con una vestimenta religiosa distinta, una chilaba? ¿Me habrían echado? ¿Habría sido el mismo rechazo? ¿Qué es lo que molesta tanto de un sacerdote que está acompañando a su padre enfermo en el Día del Padre? No lo digo con rencor, pero sí me entristece. Y que al menos nos sirva para reflexionar. Yo creía que el anticlericalismo era algo ñoño, ¿no? Algo que ya estaba obsoleto, ¿no? Pero parece que o hay personas que realmente están muy tristes y no ven otra forma de vivir que causando tristeza. O realmente vivimos también en momentos de anticlericalismo. No obstante, y termino con esto, gracias a todo el personal de Carlos Haya. Gracias porque sois extraordinarios, porque además en la experiencia de la enfermedad vemos como familiares lo duro y lo difícil que es estar con enfermos, y sin embargo vosotros tenéis la vocación de acompañarlos, de cuidarlos y de servirlos. Gracias, gracias. Y esto es solamente una anécdota,
pero también tenía que compartirla. Gracias y feliz Día del Padre a todos los que podáis celebrarlo con vuestros padres. Gracias de verdad. Pues mi total solidaridad con el padre Carlos María Fortes, porque fíjense, un día tan especial como el Día del Padre, que nuestro estimado sacerdote, del cual te mando, padre, de aquí un fortísimo saludo, y a ver si nos vemos pronto. El Día del Padre, que vaya su hijo sacerdote a visitarlo, porque es un derecho que tú tienes, el poder visitar a tu familiar que tú tienes en tu, a tu cargo, ¿no? Porque es su padre, pero el padre Carlos, pues, iba a visitarlo y para ver si el padre necesitaba algo, ¿verdad? Siempre que vamos a ver a un familiar, siempre pues le llevamos un presente o nos preocupamos por lo que puede necesitar o no. Pero un día tan especial, tan señalado como el Día del Padre, y el padre Carlos sufre pues este atropello, porque es un atropello total, porque en primer lugar, en horario de visita, ¿quién te puede echar? O sea, están vulnerando un derecho que tú tienes. Tú tienes un familiar enfermo y él ha ido, pues, de acuerdo, con un distintivo, ¿no? Con el alzacuellos. Pero eso no es motivo para expulsar a nadie. Es más, eso se puede considerar, ahora que está tan de moda esto, como un delito de odio. Un delito de odio, porque vamos a ver, yo quiero lanzar de aquí una pregunta. ¿Cuándo vamos a hablar los cristianos de cristianofobia? Escuchamos, pues, el tema de islamofobia, antisemitas, pero yo nunca he oído de decir eh, que tienen odio al cristiano, que existe cristianofobia. ¿Cuándo vamos a hablar de eso? ¿Cuándo lo vamos a poner encima de la mesa y decir, este mal también existe? Pero no solamente en el área hospitalaria de Carlos de Haya, sino a nivel mundial, sino que se lo digan a nuestros hermanos en Nigeria, en Sudán, en Yemen, que se lo digan a ellos también. Porque ser perseguidos por motivos de tu fe, por seguir a Cristo, por ser cristiano, eso yo aún no lo he visto en ningún noticiero, en ningún telediario, aquí, ni en ningún sitio, decir que el cristianismo está siendo perseguido. Pero eso sí, el mundo se rasga las vestiduras cuando ocurre algún atropello, pues, a un musulmán o a un judío, pero nunca a un cristiano. Y esta vez a un clérigo. Yo me imagino si en vez de el padre Carlos fuera sacerdote, pues que fuera, pues no sé, rabino, y fuera con el kipá aquí encima de la cabeza. ¿Le dirían algo? Yo creo que no. No le dirían nada. Y si va, pues, revestido como un imán, ¿le dirían algo? Tampoco le dirían nada. ¿Por qué? Porque saben que si le dicen media palabra a esa gente, a la media hora tienen un cortejo de periodistas ahí fuera esperando dar la noticia. Y si el padre Carlos no publica este video, ni tú ni yo sabríamos nada. Absolutamente nada. Y yo creo que padre Carlos ha sido muy inteligente el haber sacado este video. Visibilizar ese mal que le ha ocurrido al padre, al cual apoyamos totalmente. Yo he leído en un artículo de Así Prensa, sobre este caso, que el padre había, pues creo que había interpuesto, creo, una denuncia, no lo sé. Lo he leído en Así Prensa. En Así Prensa hace un ratito, pero no sé si el padre, porque yo lo veo que se ha tomado con buen humor, no sé si al final ha decidido tomar cartas en el asunto y no dejarnos atropellar. Yo lo vería totalmente legítimo que el padre Carlos pues interponga una denuncia a esa señora, no al hospital, no a esa planta de cuidados, sino a esa enfermera en particular. Obviamente, si llama a los de seguridad, pues
los de seguridad pues van a hacer caso a lo que digan los facultativos, ¿no? Los enfermeros, los médicos. Pero es un atropello no solamente al padre Carlos, sino a todos nosotros. Porque ha sido un ataque a Cristo, no ha sido un ataque al padre Carlos. Obviamente, el padre Carlos estaba ahí como representante de Cristo, pero el odio no es al padre Carlos, no es a José Manuel, no es a ningún hermano, es a Cristo. Porque ese distintivo que nos recuerda a la iglesia, cuando pensamos en la iglesia, ¿en quién pensamos? En Cristo. Porque fíjate, el alzacuellos no es un simple accesorio, es un signo, es una proclamación silenciosa de Cristo en medio del mundo. Y ahí es donde está la clave. Porque cuando el sacerdote iba vestido de civil, cuando iba en chándal, el padre Carlos, no hay problema. Pero cuando lleva el signo visible de su identidad sacerdotal, entonces sí. O sea, no es la persona, es a quien representa. Y eso no es un detalle anecdótico, sino eso es un síntoma de nuestra sociedad que tolera todo, pero todo menos lo que le recuerda a Dios. Hay una película, hay una película por ahí muy buena, no sé si sigue aquí en YouTube, que se llama El Dios Prohibido. Una película que narra los tiempos de anticlericalismo, curiosamente, aquí en España. Y en Málaga hubo una ola anticlerical muy fuerte. Quemaron el seminario. Llevaban a los sacerdotes al paredón. ¿Para qué? Ya te lo imaginas. Ya te lo imaginas. Ser sacerdote o seminarista o católico y portar una Biblia, portar un rosario en la mano, era constitutivo de delito. Era constitutivo de delito. Pues bien, los católicos, ni tampoco la Iglesia, pedimos privilegios. No, 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 no. Pero sí exigimos justicia. El propio sacerdote, el padre Carlos, obtuvo permiso médico para estar ahí. Y aún así se intentó impedir su presencia. O sea, esto es un hecho gravísimo, porque no se trata solamente de él, se trata del derecho del enfermo, o sea, de su papá, a recibir asistencia espiritual, pero también recibir a su hijo en un día tan especial como el Día del Padre. ¿Cómo se quedó ese padre? ¿Cómo se quedó ese padre al final en el hospital viendo que sin motivo sacaban a su hijo de la habitación? Y lo sacaban no solamente de la habitación, sino de toda el área hospitalaria. Le dijeron que se fuera a casa, que allí estaba mejor. Pues eso es un derecho humano básico, es un derecho reconocido, incluso en entornos sanitarios modernos. ¿Dónde queda ese derecho? Porque si nos damos cuenta, en la dimensión humana, el hombre no es solamente un cuerpo, no es un trozo de carne con ojos. El hombre es también alma, tiene su lado espiritual. Y negar la presencia del sacerdote no es solamente excluir a una persona, es amputar una dimensión esencial del ser humano. Pero fíjate, durante años nos han dicho que el anticlericalismo era cosa del pasado. Pero estamos viéndolo de nuevo, en pleno siglo XXI, en el año 2026. La realidad dice otra cosa. El propio padre, el propio sacerdote, lo expresó con claridad. Pensábamos que eso ya había pasado, pero no. Y esto encaja con un fenómeno más amplio. Los ataques a la libertad religiosa siguen existiendo en España y se documentan año tras año. No siempre son violentos, a veces son sutiles, a veces son casos administrativos,
a veces son humillaciones públicas, pero al final el fondo es el mismo. Es la incomodidad ante lo sagrado. Me siento incómodo cuando alguien me recuerda a Dios. Pero aquí hay algo que el mundo moderno no entiende o no quiere entender, se hacen los locos. El sacerdote no es un funcionario, no, no es un animador social, no es un terapeuta, no es un accesorio cultural. El sacerdote es alter Christus, otro Cristo. Y por eso su presencia en un hospital no es opcional, es algo esencial, porque en el área hospitalaria también existe la figura del capellán. Son sacerdotes que cumplen su función dentro del área hospitalaria, acudiendo a dar apoyo espiritual y los sacramentos, obviamente, a los cristianos que se encuentren enfermos y que lo pidan. Tú estás hospitalizado, vas a entrar a una operación y tú quieres recibir la Eucaristía, te quieres confesar, quieres recibir el sacramento de la unción de enfermos y tú en el área hospitalaria, ya sea en la UCI, ya sea en tu habitación, el sacerdote a los pocos minutos está allí para administrar los sacramentos. Y eso es una figura esencial y que los católicos tenemos que seguir luchando para que esa figura no desaparezca. Pues bien, cuando un sacerdote entra en una habitación, entra Cristo. Y eso es precisamente lo que incomoda. Eso es lo que incomoda. Porque fíjate, te voy a contar una experiencia de un sacerdote amigo del padre Agustín, no sé si verás este video, en el cual él fue, no a un hospital, pero sí fue a visitar a una enferma. Tenía Alzheimer, un Alzheimer bastante avanzado, y él iba a llevar la Eucaristía a esa señora, que ni recordaba a sus hijos, ni a sus nueras, ni a sus nietos. O sea, el Alzheimer ya había hecho mella en, en su cabecita. Pues bien, el sacerdote se acercó, sacó la Eucaristía y le preguntó a esa señora, ¿sabes a quién te traigo? Y le dijo la señora, sí, a Jesús. Fíjense, fíjense, una mujer que no recuerda ni a sus nietos, ni a sus amados hijos, pero esa enfermedad tan terrible no logró hacer olvidar a Jesús Eucaristía. Por eso es tan importante la figura del sacerdote, porque nos trae a Cristo y todo eso el demonio no lo soporta. Ojalá, ojalá el padre Carlos jamás de los jamases tenga que aguantar de nuevo una situación de esa manera. Bueno, él ya aprendió la lección. Seguramente cuando vaya a ver a su papá, seguro irá en chándal. Seguro, seguro. Si no, que me lo diga. Si ve este video, pues que me mande un WhatsApp y me lo diga. Pero espero de corazón, y ya en serio, pues que no tenga ningún tipo de problemas para ir a ver a su papá. Porque yo entiendo que también su papá, estando enfermo, pues seguramente pasaría un mal rato. No lo ha comentado en el video, pero seguramente si el padre estaba delante y estaba oyendo lo que la enfermera pues le decía a su hijo, seguramente el papá pues se quedó con con una mala impresión. Pues hermanos, recemos por nuestro padre Carlos, sacerdote joven y un sacerdote pues excelente, eh, y recemos por todos los cristianos perseguidos en el mundo, sacerdotes y laicos, que por el simple hecho de profesar su fe públicamente, pues son perseguidos, pues de diferentes maneras, pero al final, pues todos somos perseguidos, ¿verdad? Eh, y quisiera pues recordar especialmente a esos cristianos en Nigeria, ¿no? Que sufren a manos de esa gente, de Boko Haram y diferentes grupos, pues persecuciones atroces. Pero
como decía Tertuliano allá por el siglo II, que la sangre de los cristianos es semilla, como he dicho, pues de nuevos cristianos, ¿verdad? Cuando vemos a esos hermanos que dan su vida sin miedo por y para Jesús, porque saben que el que da la vida por Jesús la ganará. Pero quien quiere conservarla, como decía nuestro Señor, la perderá. Pues nuestra oración más sincera por todos los cristianos perseguidos por todo el mundo. Dios te guarde, Dios te bendiga.